Vamos a explicar ahora las propiedades del análisis de financiamiento. Para el análisis de financiamiento tenemos tres tabuladores. El primero, al igual que en la ventana de propiedades del costo indirecto, tenemos una caja de texto donde podemos teclear el texto o la descripción del análisis que estamos trabajando. Podemos hacer que se actualice automáticamente la descripción cuando se calcule el análisis, o podemos dejarlo para hacerlo manualmente. Igual que en el análisis de costo indirecto, tecleamos y automáticamente se actualiza la descripción. Esto para evitar posibles errores a la hora de imprimir, errores de los cuales pues obvio no nos estaríamos dando cuenta. Igual para el prefijo pues es el valor que queremos el texto que queremos que aparezca antes del valor del porcentaje ya calculado, o en su defecto el capturado. Si le pongo capturado me pondrá el valor capturado. Normalmente se utiliza el calculado. El texto que aparezca después del porcentaje lo debemos de teclear en la casilla del sufijo y automáticamente se actualiza el texto. Igual las decimales, si queremos con menos decimales, con más decimales, este es el lugar donde debemos teclearlos. Si queremos que aparezca el porcentaje capturado manualmente, pues debemos de seleccionar esta opción de utilizar el porcentaje capturado. Vamos a dejarlo en el calculado. Datos del análisis. En el datos del análisis pues tenemos el costo directo de la hora en este momento. Tenemos el análisis del costo indirecto que queremos usar para llevar a cabo este análisis de financiamiento, para lo cual ya nos da el importe correspondiente, así como su suma. En este apartado, en esta casilla, debemos teclearle el porcentaje de anticipo que tendrá esta obra o este presupuesto que estamos haciendo, esta licitación. Si no va a haber anticipo, pues obvio lo vamos a poner 0. Si va a haber el 30% o el 20%, es aquí donde debemos de teclearlo. Periodos de espera para cobro. Una vez que se realice una estimación, ¿cuántos periodos deben de pasar para recibir ese cobro? Aquí es donde debemos de teclearlo. Obtener el importe del porcentaje. ¿Qué quiere decir eso? Primeramente, el porcentaje lo obtenemos de la necesidad de financiamiento que nos resulta del análisis. Vamos a ver técnicamente aquí de qué estamos hablando. Ahorita se está generando el análisis de financiamiento de acuerdo a los parámetros que ya están capturados aquí. Me dice que, bueno, tenemos una necesidad de financiamiento de 5.422.15. ¿Qué quiere decir obtener el importe del porcentaje? El porcentaje lo obtenemos dividiendo este importe 5.422.15 entre la sumatoria del costo directo más el costo por indirecto. En este caso acá tenemos este importe y obtenemos un porcentaje. Luego, a partir de ahí, para que nos cuadre la estructura de costo, obtenemos el importe en la estructura de costo multiplicando el importe correspondiente del costo directo más el indirecto por el porcentaje que obtuvimos en este análisis. Y es muy probable que nos dé una pequeña diferencia. En este caso está seleccionado obtener el importe del porcentaje y nuestra diferencia es de 1 centavo.
en la estructura de costo no cuadraría si no utilizáramos obtener porcentaje o importe del porcentaje. Por ejemplo, quitamos la casilla de verificación del obtener importe obtener importe del porcentaje. Generamos el cálculo otra vez. Y vemos que ahora tenemos el mismo importe. Con la diferencia, ahorita la diferencia era de 1 centavo. ¿Por qué? Porque la necesidad de financiamiento la podemos ver en esta celda. Y si yo le digo que obtengamos el importe del porcentaje, este importe final lo obtendrá del porcentaje calculado, como comentaba ahorita, por el importe obtenido del costo directo más el indirecto. En este caso, nuestra diferencia era de 1 centavo, ahora no es nada, pero no es ninguna, pero habrá esa pequeña diferencia del centavo en la estructura de costo. Para que nos cuadre perfectamente en la estructura de costo, es recomendable activar la casilla obtener importe del porcentaje. La casilla obtener importes positivos, considerar importes positivos, es para considerar los importes positivos que en el análisis y no solo los negativos, que son los que generan intereses, el costo, la necesidad de financiamiento. Normalmente eso ya es a consideración del usuario. Por ejemplo, los periodos de espera para cobro, aquí le pusimos 2, 1, 2, y a partir del tercero es cuando empezamos a cobrar, a tramitar los cobros por estimaciones, que es este renglón. Si le ponemos 3, vamos a ponerle 3 y vamos a ver que se va a venir a poner los cobros hasta el cuarto periodo, tener el importe. Ahora sí ya están grabados, los volvemos a calcular. Y vemos que los cobros por estimaciones se brincan un periodo más. En este caso son periodos, el programa está establecido para periodos mensuales o flujos mensuales de efectivo. Si estuvieran en quincenales, el número de periodos debería ser 6 o 4. Depende de los periodos que queramos utilizar en el análisis. Luego, ¿de dónde obtienen las tasas? Pues las tasas, tenemos otro tabulador donde capturamos las tasas. Ponemos la tasa del indicador que estemos utilizando. Tenemos un campo para especificar el indicador económico que estamos utilizando, así como un selector de fecha para indicar de qué fecha es ese indicador. Luego pues, tecleamos la utilidad del banco para obtener una tasa anual total. Dividida entre 12, pues obtenemos la tasa mensual de financiamiento con la cual debemos calcular el financiamiento. Si el análisis nos solicitan aplicar las tasas por cadenas productivas, activamos la casilla incluir y tecleamos el porcentaje o la tasa que debemos considerar para dicho rubro. De igual forma, si queremos tener otros costos financieros, activamos la casilla y tecleamos la tasa que debemos considerar. En este caso es muy poco probable que se utilicen estas, así que las desactivamos. Y tenemos una casilla de verificación que nos permite utilizar tasa anual total en los costos, en los análisis de costo horario. Automáticamente a la hora de calcular
los equipos o el presupuesto se actualizarán. Si la casilla está activada, se actualizarán las tasas para a utilizar para los análisis de costo horario. Nos llevamos esta tasa hacia los costos horarios automáticamente sin necesidad de nosotros teclear la tasa en los análisis. SIDO se lo lleva automáticamente. Prácticamente ese es el análisis del financiamiento, así se genera el análisis de financiamiento. El análisis de financiamiento es una vista que se genera de acuerdo a los parámetros que acabamos de explicar. Y obtenemos un análisis de financiamiento.